Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre los atributos adicionales. Son los atributos que podemos encontrar por acá que definitivamente van a aportar un porcentaje a tu personaje, por lo menos de manera gratuita, muy alto de daño, de resistencia como tal al daño. Así que, oye, para que nadie te haga ningún cuento, quédate y vamos a analizarlos todos, porque mínimo un 30% de todo tu potencial, como free to play sobre todo, viene de aquí. El primero que vamos a analizar es el índice de precisión. Es digamos que se puede obtener de las magias, sobre todo del equipamiento legendario. Acá, en el equipamiento legendario te puede venir esa magia. No me parece que sea demasiado buena, aunque existen algunas clases que pueden aumentar su evasión y esto te puede ayudar. En este juego, sobre todo, no se ha aumentado demasiado la importancia de la precisión. Y por ejemplo, en mundo abierto, a los jefes y demás, mm, no pasa como en otros juegos que si el jefe es mucho más fuerte que tú fallas mucho los ataques. No, simplemente le haces menos daño. Entonces, el índice de precisión para mí es uno de los atributos adicionales más inútiles que tenemos en Diablo Immortal, por lo menos hasta ahora. De segundo está el índice de evasión. El índice de evasión sí promete bastante, pero no se puede obtener fácilmente en el juego. Hay algunas clases que pueden aumentar su evasión y eso está muy bien, pero es exclusivo de algunas clases que digamos que son más livianas, ¿no? Como puede ser, creo que el monje, quizás el tempestario, algunas clases. Pero para la mayoría esto no está disponible y no lo puedes obtener en equipamiento, ni magias, nada, nada. O sea, no hay invento. Al menos no hay grandes fuentes de eso. Si es que hay alguna, si hay alguna, por favor, dime en los comentarios. Pero no, índice de combate no es algo que podamos obtener, aunque suena muy bien. Ojalá lo agreguen en el futuro para la mayoría. Luego está, sí, señores, la probabilidad de golpe crítico, que quizás es la reina de los atributos adicionales. Va a aumentar muchísimo tu daño en PvP, en PvE. Recuerda que la probabilidad de golpe crítico, según la fuente de la que lo obtengas, se va a nerfear o no en PvP. Pero para lo que respecta a PvE, es brutal. Vas a aumentar el 200% de daño, o sea, por cada golpe crítico le vas a hacer el doble de daño y además tiene cositas que hacen que sea aún mejor. Como son, por ejemplo, que tiene sinergia con la penetración de armadura. Si tú también tienes penetración de armadura, que es un atributo secundario, bueno, pues vas a aumentar el daño que le haces por encima del 200% al enemigo si ese enemigo tiene menos armadura que tú o tú estás muy por encima de tu nivel de dificultad, dígase cuando vas a hacer PvE. Luego tenemos, gente, uno de los atributos más misteriosos que hay en el juego. El atributo adicional, resistencia a crítico, súper necesario y no existe. O sea, no, o sea, existe, pero no hay manera de obtenerlo. Yo no la he encontrado. No hay maneras, digamos, para todos los jugadores de construirse a. He jugado muchas clases, o sea, las he visto, las he probado y efectivamente estudiando no lo he encontrado ni en poderes ni en habilidades de personaje. Así que creo que está puesta en el juego para en algún momento hacerla relevante. Definitivamente necesaria porque la probabilidad de golpe crítico es súper, súper importante. Por cierto, la probabilidad de golpe crítico la puedes encontrar en equipamiento legendario, en set verdes, en gemas legendarias, o sea, lo puedes subir muy fácilmente. Lo que eso sí, recuerda que en PvP se van a nerfear muchas de estas fuentes. Una de las fuentes que no se nerfea, por ejemplo, es el set verde. Pero regresando a la resistencia a crítico, nada, es el atributo adicional más necesario probablemente en la actualidad para PvP, evidentemente. Pero nada todavía. Espero que lo agreguen pronto, pero ya llevamos 2 años y pico y esto está ahí y nada. Daño de golpe crítico es probablemente el atributo adicional más importante para el cruzado. ¿Por qué? Porque el cruzado ya saben que tiene el estandarte sacro y con este estandarte vas a hacer que la probabilidad de golpe crítico sea de un 100%. Disminuyéndote el daño de ese golpe crítico, ok, pero si le aumentas el daño de golpe crítico, básicamente estarías ayudando a tener daño fijo en grandes cantidades. Y en el equipamiento legendario puedes obtener hasta 7.5 por cada pieza, excepto en el pecho y en la muslera. Ya esto es un montón, llegas hasta 45% de aumento del daño de golpe crítico, sin contar las reforjas y otras fuentes como son los familiares, los rasgos. Hace poco hice un video de rasgos de familiares que te recomiendo que vayas a ver por ahí. Y nada, daño de golpe crítico es, por supuesto, va a ayudar a que tu crítico por encima, o sea, que sea por encima del 200%. Pero en el caso del cruzado, ya sabes, si tienes el estandarte de crítico, pues simplemente vas a aumentar aún más daño plano duro por encima. La velocidad de ataque, por supuesto, súper importante. La velocidad de ataque te va a ayudar con la animación de las actividades de tu personaje. O sea, con la animación cuando tira una habilidad o cuando ataca.
va a ser todo mucho más rápido. Recomendable para cualquier clase, algunas clases más que otras, pero definitivamente a cualquier clase le sirve. Son estos atributos que he mencionado, lo que son probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque, son bastante universales, son de esos que te recomiendo que si te caen, oye, está bien, no lo cambies por otros de los que he mencionado, como es índice de precisión. Eh, es un atributo adicional muy certero. Vas con Reforja, por ejemplo, lo puedes aumentar en ese verde, en la armadura legendaria, o sea, en todo. Igual, es de los que más recomiendo. Luego seguimos con reducción de recuperación de las habilidades. Y créeme que este es muy bueno, sobre todo en PvE. En PvP también, pero PvP las peleas son más, digamos que de situación, ¿no? O sea, de entrar cuando hay que entrar, salir cuando hay que salir. No necesitas que todo el tiempo tu personaje esté óptimo, porque tú tienes que entrar y salir constantemente. Bueno, la reducción de recuperación te va a ayudar en PvE, haciendo que tu ciclo de habilidades, todas, pues se refresquen más rápido. Tú puedes llegar, aquí hay un detalle, hasta 30% de recuperación en cada habilidad. Dígase que si tú tienes ya un 20% en alguna habilidad, esta es solo lo máximo que se va a reducir, aunque tú tengas este parámetro en 20%, digamos que tienes despertada dos ranuras que te disminuyen el tiempo de recuperación de una habilidad, y ahí tienes 20% de reducción. Bueno, si en este caso tú tienes este atributo adicional en 20% también, lo que vas a reducir es 30%, porque ese es el máximo, no se puede reducir más. Y bueno, nada, la reducción de recuperación de habilidades la puedes obtener sobre todo en el set verde. En el set verde tú puedes obtener hasta 5%, creo que es hasta ahora, en 4 de las piezas, siendo que sea un 20% más o menos lo máximo que puedes obtener. Igual, para tú obtener ese 5% necesitas que la pieza verde solo tenga una magia, porque si tiene dos magias ya baja a 4% el máximo que puedes obtener en esa pieza verde. Además, puedes hacer una reducción de tiempo de recuperación de las habilidades con las piezas despertadas. Tú, con tu armadura despertada, tú, esa habilidad, según la esencia que tenga, le puedes reducir un poquito más el tiempo de recuperación, lo cual es súper útil. Pero yo sí te digo, para PvE es que esto brilla más. Velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento es sí o sí uno de los atributos adicionales más útiles porque te da mucha comodidad en el juego. El máximo que puedes obtener es 20%, digamos que de estadísticas pasivas. O sea, si tú quieres subir velocidad de movimiento por magias de equipamiento, por ejemplo, igual 4 piezas, puedes obtener 5%, pasa lo mismo que con la recuperación de las habilidades. Tú puedes obtener 5% de 4 piezas verdes, ¿no? Y dígase que ya ese es el 20%. Y por ejemplo, si también tienes equipado Jade Ensangrentado, que es una gema de 5 estrellas que te aumenta un 10% de velocidad de movimiento, que seguro que tú la conoces, pero yo te la explico igual, ya ahí sumarías 30, ¿no? Porque tienes 20 en ese verde y bueno, te digo de antemano, lo máximo que puedes tener es 20. Así que si ya tú tienes Jade Ensangrentado, pues te recomiendo que máximo sumes 10 de otra fuente que sea pasiva, como es el ser verde. Pero recuerda que si es un efecto temporal o demás, sí aumenta la velocidad de movimiento. Por ejemplo, el caballo del cruzado, alguna otra fuente que te dé velocidad de movimiento temporal, como puede ser esperanza embotellada, por ejemplo, que después de usar un beneficio te va a aumentar la velocidad de movimiento. Bueno, esta sí se suma al base, pero ya sabes, de fuentes pasivas, solo es 20% el máximo que se puede obtener. Luego, probabilidad de bloqueo, la mejor amiga del cruzado y quizás de algunas clases que se potencien a esto. ¿Qué pasa con la probabilidad de bloqueo? Creo que es una estadística muy parecida a la probabilidad de golpe crítico, a ver, porque son una antagonista de la otra. La probabilidad de bloqueo es de estos atributos adicionales que yo te recomiendo que si lo vas a tener y te cae, ¿no? O sea, trata de enfocarte en eso. O sea, si te vas a construir la probabilidad de bloqueo para que tenga efecto, y esto te digo de antemano, probabilidad de bloqueo es buena para PvP, no para PvE, pues que intentes obtener probabilidad de bloqueo de todas las fuentes posibles. O sea, que te pongas a ello. Lo mismo con probabilidad de golpe crítico, porque en valores muy pequeños, siendo esto una probabilidad de que se active un beneficio, si lo tienes tan pequeño no te va a aportar demasiado, no va a tener relevancia en tu build y entonces creo que tienes que sumarlo en grandes cantidades, o sea, tienes que enfocarte en eso. Y al cruzado le viene muy bien porque tiene un contraataque cuando bloquea y además es con su básico aumenta la probabilidad de bloqueo de manera pasiva, bueno, no pasiva, sino que por un tiempo vas a tener 30% de probabilidad de bloqueo extra que además no se nerfea. Recuerda que la probabilidad de bloqueo se nerfea en PvP. Y entonces sumar un poquito más de probabilidad de bloqueo al cruzado le ayuda mucho porque ya él pone una base contundente. Ahora, un detalle es que el bloqueo, la probabilidad de bloqueo nunca va a bloquear un golpe crítico. Si a ti te hacen un golpe crítico, ya fuiste, ya valiste. O sea, ya no lo puedes bloquear y te tienes que comer todo el daño. Por eso la probabilidad de golpe crítico también es súper buena. Ahora, la probabilidad de bloqueo
tiene que ver también con la armadura, porque cuando tú bloqueas, tú mitigas un 50% de daño, del daño que te van a hacer. Pero si tú tienes armadura alta, más alta que la penetración de armadura del oponente, cuando te hagan el golpe, vas a bloquear 50% más la diferencia de armadura con la penetración de armadura es que te está golpeando. O sea, dígase que mientras más armadura tú tienes, más daño vas a bloquear cuando tu probabilidad de bloqueo se active. ¿Ya? Eso también hace que la armadura sea un poquito dependiente de la probabilidad de bloqueo, porque un efecto de la armadura, que es un atributo secundario, no es adicional, es que, nada, eso aumenta un poquito la reducción de daño cuando bloqueas. Y si tú no tienes probabilidad de bloqueo alta, la armadura la tienes solo para que no te haga un crítico tan fuerte. O sea, pierde valor. Así que importante que si vas a subir mucho la armadura, también tengas en cuenta la probabilidad de bloqueo. Drenaje de vida. Probablemente este es el atributo adicional. Por supuesto, no lo he visto. No sé quién lo tiene por ahí. Por lo menos no está libre para todas las clases así. Equípate, dale. Este me parece que es el atributo que va a romper el juego el día que lo pongan. Porque aquí se hace mucho daño. Imagínate, drenar vida por hacer daño. Brutal. No está puesto, ojalá lo pongan algún día, pero si lo ponen tiene que ser en valores muy pequeñitos y probablemente sea un apartado pay to win. Y evidentemente si lo hacen un apartado pay to win, ya no tenemos más nada que hacer. De hecho, actualmente no tenemos nada que hacer contra las ballenas. Pero bueno, drenaje de vida es uno de esos atributos que no están en el juego y espero que no lo pongan pronto. Pero bueno, si lo ponen, espero que creen algún balance, porque esto es una locura. Si se llena la vida, que es una de las cosas que menos se hace en Diablo Immortal, ya para que, o sea, las peleas van a ser infinitas o imposibles de llevar. Burlar a la muerte. Burlar a la muerte es de estas cosas que la gente se pone mucho, porque suena bien, ¿no? Que no te mueras, pero yo la veo totalmente inútil. ¿Por qué? Porque que te quedes en uno de vida en una ocasión y luego te maten no tiene ningún sentido. O sea, generalmente cuando a ti te van a matar es porque te están cocinando y ya no tienes salvación. La vida te está bajando muy rápido y no es por un golpe. Aquí no se dan golpes contundentes. Aquí lo que te cae es una ametralladora de trastazo. Y entonces, burlar la muerte para que quedarte en uno de vida no tiene ningún sentido. Todavía si este fuera anular daño, ¿no? O sea, se llama anular daño, y tú dices, oh, voy a aumentar la probabilidad del anular daño, porque durante toda mi vida va a mitigar algún daño extra por ahí y no me lo va a hacer. Bueno, tienes toda tu vida para ir resistiendo, pero ya cuando te vas a morir, o sea que si ese golpe no te da, el segundo ya te mató, o sea, no tiene ningún sentido. Y hay gente que se pone muchos valores de esto, pero no creo que valga para nada. Si quieres burlar a la muerte, usa Salvador, usa el set, el Paragón de Gladiador y cositas así. Pero esto no sirve, no lo uses. Regeneración de vida. Esto suena mejor de lo que es. Esto es para que te llenes la vida cuando no estás en combate. Y si no estás en combate, a mí no me interesa llenarme la vida. Esto no sirve para nada. Este tipo de atributo creo que se obtiene en el set verde, más lo he visto. No sé si en el equipamiento legendario, pero ya te digo de antemano, no vale la pena. Lamentablemente los atributos que son para defender en este juego les falta rework. Aquí defender está duro, está difícil y regeneración de vida no sirve. Aumento de daño y aumento de defensa. Estos dos son de los más importantes. Si tú has llegado hasta acá en el video, oye, merecido está que si no sabes sobre estos dos, pues que ahora lo conozcas. Estos dos atributos tienen que ver con el reinado. Van a aumentar una barbaridad, sobre todo de daño, y un poquito de defensa contra los jugadores que están en tu reinado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la sombra contra los inmortales. No sirve en campos de batalla, pero evidentemente si tú estás peleando en tu servidor y demás, te sirve muchísimo. Si no tienes esto, no vas a poder ganar o enfrentarte y ser inmortal y demás, ganar guerras de las sombras y demás. A ver, ¿cómo funciona? Para esto sí tenemos que ir para acá a explicarte, por acá. ¿Cómo se obtiene? Esto es el daño que se obtiene de las medallitas y el daño y defensa que tienes en tu facción. Vamos a empezar por ahí. La defensa y el daño base que tú tienes ahí está en la corona eterna, por ejemplo, en el caso de los inmortales, o digamos que en el rango de las sombras que tú tienes. A medida que van aumentando en el reinado, tú vas obteniendo un porcentaje cada vez mayor. El máximo que puedes obtener de cada uno por esta fuente es 16%, tanto de daño como de defensa. Así que si tú no haces actividades de la sombra, de los inmortales, si no creces en la facción como tal, te falta esto y cuando vayas a pelear se va a notar. Sobre todo si peleas. Si no peleas, si eres free to play y nunca te ponen en una batalla de esa,
o no perteneces a un clan competitivo, evidentemente puede que no te sirva tanto. Pero ahora te voy a explicar por qué al final vas a necesitar hacerlo. Entonces, regresando un poco al atributo adicional para que lo puedan ver mejor. Ese 16% es el que se ve reflejado aquí en la defensa y está sumado acá en el daño. Ahora, falta un 32% de daño. Este 32% de daño se obtiene de acá, de las medallas, de los saltos de valor. Estas insignias que vienen acá, recuerden que se mantienen en las tres últimas y esto se refresca en cada reinado. Ahora, cuando se acaba este reinado, te dan una conclusión de lo que tú hiciste actualmente, que por ejemplo mi conclusión hasta ahora es esta, y en función de si cumpliste o no, que todo esto es un meollo, esto hay que hacer un video aparte, porque tiene que ver con tu facción y qué es lo que tienes que hacer para cumplir con tu facción y eso aumente, pues te van a dar una medallita. Por ejemplo, vienes acá, acá no, acá, y acá te dice la medallita que te va a tocar. A mí me va a tocar la de 12%. ¿Y qué pasa? Que con estas medallitas también aumentas daño dentro de tu facción, pero también aumentas vida. Y la vida, que no es un atributo adicional, pero es parte de todo lo que se suma en ese atributo adicional, sí se usa en PvP y en PvE. O sea que ya obtener daño y defensa como atributo adicional te va a dar además vida, porque tienen que ver una con la otra, ¿no? Entonces, 12% es lo que voy a obtener tanto en daño como en vida. Y si se fijan acá, ese 32% que me faltaba para llegar al 48% que ven ahí, viene de los tres últimos reinados. 12% por acá, siendo sombra, 8% por acá, ya son 20, y 12% más por acá, ya son 32. Dígase que en los tres últimos reinados me va sumando esos atributos adicionales extra que vienen de acá, de las altas de valor, y ahí es que ese atributo crece. Súper, súper necesario. Vas a ver mucha diferencia con jugadores nuevos precisamente porque no tienen reinados en el juego, porque no le prestan atención a sus actividades de las sombras y los inmortales. Y ahí se caen y nunca, no levantan cabeza hasta que lo conocen y se ponen y bueno, efectivamente luego se van pareciendo un poquito más a los jugadores que ya llevan tiempo en el juego. Ahora viene otro súper importante. La verdad es que en los últimos está probablemente lo más importante. Hallazgo mágico. El hallazgo mágico, gente, es el atributo adicional que vas a necesitar desde que comienzas el juego si tú quieres aumentar tu índice de combate. Si tú quieres aumentar tu índice de combate, necesitas sí o sí aumentar el nivel de tu armadura. Si se fijan, yo tengo las armaduras en nivel 30, tu equipamiento, ¿no? Este equipamiento, si tú no lo subes, pues evidentemente te va a faltar el índice de combate. Y para obtener el hallazgo mágico, sí o sí tienes que obtenerlo de gemas legendarias. Las gemas de una estrella, cuando están en rango 5, te dan 5% de hallazgo mágico. Las gemas de 2 te dan 10% y las de 5 estrellas te dan 15%. Todas necesitan estar en rango 5 para que te den hallazgo mágico. Se suman entre las 8. Y bueno, nada, el hallazgo mágico lo que va a hacer es que cuando tú mates bichos por ahí, y te suelten equipamiento, este equipamiento tenga una rareza superior, dándote más materiales o incluso dándote equipamiento legendario directamente en vez de ser una pieza gris, azul o amarilla. Bueno, eso lo que va a hacer es darte una pieza un poquito más rara. Y por supuesto, mientras más rara es la pieza, más recursos obtienes para mejorar tu personaje, ¿no? Mejorar el equipamiento. Entonces, yo lo que te recomiendo es que siempre, siempre tengas activo tu gema en rango 5. Siempre tengas una gema de rango 5 equipada, por lo menos para PvE. Y así puedes farmear un poquito más, pues, y subir las armaduras. Y ya por último, señores, la resonancia. La resonancia es el atributo adicional más importante de este juego. Es el apartado Pay to Win. Y sí o sí merece un video entero. Evidentemente, aquí paramos porque no nos va a dar tiempo para hablar todo lo que se tiene que hablar de la resonancia. Y bueno, nada, si quieres estar atento a este atributo adicional que definitivamente es la cúspide de todo, o sea, ya, o sea, aquí se explica todo en este juego. Bueno, tienes que estar atento al canal y ver un video posterior, porque voy a hacer una profundización sobre la resonancia, un camino completo de cómo mejorarla y evidentemente te interesa. Así que nada, suscríbete al canal, déjale un me gusta, déjame un comentario qué crees sobre estos atributos adicionales, en cuál te enfocas, en cuál no te enfocas. Dime algo que se me pudo haber quedado por ahí. Me lo dices, si quieres algo más específico, un video más específico hablando sobre alguno de ellos, también me lo dices por ahí. Te voy a dejar este video por acá en algún lado de la pantalla para que te entretengas y ya, es todo.